Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el domingo 7 de julio, el día de hoy, que nos dice, según San Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 9, lo siguiente. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este es un evangelio que también está lleno de detalles, lleno de matices que nos pueden ayudar muchísimo para la vida. Ahí dice, en aquel tiempo el Señor eligió a 72 para que fuesen a las aldeas y lugares donde pensaba ir Él. Y aquí ya hay muchas cosas. El Señor tiene una mirada amplia. No se queda en 2 o 3, ya estamos hablando de 72. Pudiéramos decir que el círculo de amigos del Señor está organizado como llamémoslo así, en círculos concéntricos. Primero están los 3 más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, luego los 12 apóstoles, luego estos 72 discípulos y luego todas las multitudes. Y para cada uno de estos grupos tiene una misión. 72 nos habla entonces de magnanimidad, de pensar en grande. A veces hay cosas en la vida que se nos complican porque tenemos una mentalidad pequeña, queremos hacer las cosas, digamos, sin arriesgar demasiado. Y dice otra cosa, que los envió a los lugares donde pensaba ir Él. Es decir, como precursores, como heraldos, como anunciadores, como aquellos que preparan su llegada. Esto es impresionante porque uno no envía a cualquier persona a que dé la primera impresión. Todos sabemos que la primera impresión es importantísima. Y si yo tengo que impactar en el corazón, en la mente de alguien, pues tengo que enviar a alguien que para mí resulte significativo, valioso, fiable. Significa que Jesús confiaba en ellos, que Jesús no es uno que solamente externamente dice que trabaja en equipo, pero a la hora de la verdad lo hace todo solo. No, Jesús de verdad confía en la gente. Jesús se la juega, a pesar de que ellos, como nos cuenta el mismo Evangelio, tenían dificultades, limitaciones, debilidades, ¿no? Y me hace preguntarme, bueno, ¿y yo confío en la gente? ¿Apuesto por las personas? ¿Creo en ellos que sean mis representantes, que hablen en nombre mío? O sea, que Jesús cuente conmigo para que yo hable de Él, es que me valora mucho, ¿no? Y eso creo que nos habla de nuestra dignidad, pero también nos enseña y nos invita a confiar en los demás. O sea, Jesús delega cosas y en quienes delega confía. Luego dice ahí 2 cosas. Les dice que se pongan en camino y les da una serie de instrucciones y a la vez dice, rogad a Dios para que envíe obreros a su mies porque hay muy pocos obreros. Da 2 instrucciones que aparentemente son contradictorias. Por una, actuar y por otra, pedir a Dios. Uno a veces podría decir, bueno, yo pido a Dios para que Él haga y yo me desentiendo o yo hago todo y pues en realidad Dios no cuenta tanto. Jesús nos enseña que hay que tener las 2 actitudes intensamente incorporadas, ¿no? Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, aunque no son 2 realidades independientes. No es que le pida a Dios y luego haga lo que me da la gana por otro lado, sino que lo que hago, lo hago en el nombre de Dios. Y cuando oro, confío en el poder de Dios, pero no me desentiendo de mi responsabilidad ni tampoco abandono la oración. Y luego dice otra actitud que puede ser de mucha importancia, poneos en camino. Esto siempre pasa en la Escritura. Dios es un Dios que desinstala, que pone en camino.
puso en camino a Abraham, no lo dejó siendo un anciano instalado en una zona de confort, puso en camino a Moisés, le dijo ve a hablar al faraón, puso en camino el Señor a los apóstoles. Ponerse en camino significa dejarse de excusas y tener una actitud dinámica de hacer lo que hay que hacer, aunque no tengamos todas las seguridades, todas las certezas, aunque no esté todo dicho. Ponerse en camino significa tener fe para comenzar una tarea que Dios mismo se encargará de aclarar, de dilucidar. Muchas veces nos podemos quedar paralizados porque todavía no sé cómo va a salir, no tengo todos los estudios hechos, no tengo todas las certezas, entonces me quedo esperando a que algo pase para empezar. Jesús dice, empieza y luego saldrán las cosas. Porque el ponerse en camino es tener una mínima razonabilidad de que el proyecto tiene sentido, empezar y Dios actúa. Porque no podemos exigirle a Dios que nos tenga todas las pruebas y todas las evidencias de que las cosas van a funcionar desde el inicio. Y finalmente, dice varias veces, por ejemplo, no entréis de casa en casa, no andéis saludando a la gente. ¿Qué significa eso? Tener una actitud de foco, de concentración. Jesús sabe que la misión es evangelizar, que la misión es anunciar. No es quedarse por las orillas del camino en otras cosas. Y esto lo decía un santo que quiero mucho, San José María, que decía, haz lo que debes y está en lo que haces. El peligro de la dispersión lo tenemos todo el tiempo y hoy más que nunca. En las tareas pequeñas, si tengo que hacer una carta, puedo estar a la vez mirando el WhatsApp o escribiendo no sé qué o dispersándome. Pero también en la vida en general, ¿no? Perder el foco es, hombre, yo estoy casado, por ejemplo, tengo una familia y en vez de dedicarme a mis hijos y a mi familia, empiezo a perderme en cosas accesorias, en buscar dinero, en buscarme a mí mismo, a veces en cosas que aparentemente son muy buenas, ¿no? El otro día pensaba en una familia que casi se divorcia porque el esposo comenzó a hacer mucho deporte. Uno diría que bueno hacer deporte, pero entonces por hacer deporte ya no solamente montaba en bicicleta, sino que se iba a trotar, quería hacerle a triatlón, empezó a gastar plata en equipos, en viajes, no estaba el fin de semana con la familia y aparentemente todo aquello era buenísimo, hacer deporte, pero eso es perder el foco, perder la proporción. El deporte es bueno, pero no tiene que hacerme perder que lo mío, mi misión no es hacer deporte, mi misión es ser padre, trabajar, dar gloria a Dios, y esto lo digo solo como un ejemplo. ¿Cuántas cosas nos distraen y nos hacen perder foco? Pidámosle al Señor entonces estos dones. Aprender a delegar y confiar en los demás, orar y a la vez trabajar, tener una actitud dinámica de ponerse en camino y tener foco y concentración en lo que hacemos. Dios los bendiga, un feliz domingo para todos.